Hola, buenas tardes tengan todos ustedes, los aquí presentes. Es un honor pertenecer a la Escuela Normal Superior, Profe. José Medrano R., de la Unidad de Nuevo Casadrandes. Comparto ante ustedes la propuesta didáctica titulada La red como medio para favorecer la producción de textos en educación secundaria, para obtener el título de licenciado en educación secundaria con especialidad en español. En la educación actual, gran parte de la comunicación se realiza por medio de la expresión escrita. Por eso se vuelve cada vez más indispensable que nuestros alumnos sean capaces de practicar adecuadamente la producción de textos para hacer frente a las demandas de la misma sociedad, porque son los recursos o medios digitales en los cuales se desenvolverán. Se practicó en la Escuela Secundaria Club de Leones 3021. El reto comenzó a lo largo de ese trayecto de formación. Pude darme cuenta de que cada entorno es distinto. Cada hogar tiene condiciones de vida muy diversas. Esto permitió crear un entorno de aprendizaje favorable para desarrollar un proceso de aprendizaje, en donde, a través de los diferentes recursos y medios digitales, fue posible conocer la organización de la escuela, en donde se estableció cuáles serían los medios que se utilizarían para llevar la educación ante esta nueva modalidad, siendo el WhatsApp uno de los recursos principales que permitió conocer el perfil de grupo de nuestros alumnos. Se llegó a la detención del problema a través del análisis que se hizo durante las jornadas de observación y práctica docente, en donde se compararon las estrategias de manera presencial y virtual, a través del registro que se realizó en el diario de trabajo. Además, por medio de la revisión de cada una de las actividades y trabajos realizadas por los estudiantes. La línea temática seleccionada es análisis de la experiencia de enseñanza, porque permitió reflexionar y de alguna manera expresar el desarrollo de ese proceso, mostrando posturas y acciones que fueron observadas o puestas en práctica y que sin esa reflexión estarán ocultas y no serán posibles su comprensión y mejoramiento. La oportunidad de llevar a cabo la temática de producción de textos a la observación y análisis y puesta en práctica, así como ubicarla en esta línea, me llevó a no conformarme con acciones previamente definidas por otros, o a la repetición de prácticas docentes de acuerdo con la experiencia vivida desde este rol formativo. Además, permitió identificar y desarrollar las propias capacidades y recursos para promover una labor educativa profesional e integradora ante los requerimientos educativos actuales. En este caso, fortalecer y potencializar el proceso de la producción de textos. Se llegó a la selección del tema en primera instancia a través de la delimitación de los problemas que se presentan en el aula. Esto mismo permitió el impulso de las microhabilidades. Por ejemplo, la palabra red tiene un significado de conexión. Sin embargo, gracias a las microhabilidades, se dio una connotación distinta, es decir, que por sus siglas significa los recursos educativos digitales, mismos que se atienden en la normatividad del perfil de egreso, en donde el alumno tiene que desarrollar la capacidad para desarrollar las competencias comunicativas, así como las habilidades digitales, logrando crear y diseñar diferentes estrategias para favorecer y potencializar la expresión escrita. Se busca proponer e innovar, pero sobre todo centrarse en el estudiante, partiendo siempre de un aprendizaje situado.
es decir, es aquel que hace referencia al contexto sociocultural como un elemento clave para la adquisición de habilidades y competencias, buscando la solución de los retos de la educación actual. Es necesario realizar un diagnóstico para conocer los conocimientos previos que posee el estudiante. Después de analizar qué es lo que sabe y conoce, se desarrolló la planificación, en donde se utilizaron diferentes recursos digitales, siendo la planificación uno de los medios que permitió hacer uso de diferentes recursos. La red como medio para favorecer la producción de textos en educación secundaria. El principal propósito es favorecer la producción de textos. Mediante la resolución fue posible llegar a la planeación didáctica, en donde se hizo uso de diferentes recursos educativos digitales. Gracias a estos recursos fue posible la creación de entornos virtuales, permitiendo establecer una comunicación constante con los estudiantes a través de la expresión escrita por medio del chat de la revista. Este primer acercamiento fue parte de la primera estrategia de la revista Digitales Pagó, el lograr comunicarse de manera escrita con cada uno de los estudiantes, para después desarrollar diferentes actividades en donde los estudiantes hicieron uso del chat para dar a conocer diferentes tipos de textos. A su vez, dentro de esta revista está la estrategia que se titula Dime qué piensas. En esta, el estudiante realizó una entrevista a una persona relevante de su comunidad. Para llevarla a cabo, los estudiantes utilizaron el recurso didáctico del WhatsApp, en donde hicieron uso de un audio, de un mensaje de texto, para dar a conocer cada una de las preguntas, así como las respuestas, o bien una videollamada. Y a su vez compartieron información e imágenes sobre algún tema. Permitió desarrollar contenido audiovisual como lo es póster, infografías, entre otros. Otra de las estrategias que se desarrollaron es la carrera virtual. En la carrera virtual se establecieron 6 desafíos, en los cuales el estudiante tenía que ir avanzando 100 kilómetros para poder desarrollar la habilidad de la producción de textos. En cada uno de los ejercicios o carreras o desafíos, el alumno desarrollaba un texto en particular, es decir, el texto instructivo, el texto expositivo, el texto argumentativo, porque dentro de la revista digital se maneja cada uno de los textos, solo se hace una adecuación de acuerdo al tema que se va a trabajar. ¿Cuál es el impacto de la red como medio para favorecer la producción de textos? El impacto ha sido considerable y ha sido de gran utilidad para los estudiantes, porque los estudiantes saben utilizar las tecnologías, porque está dentro de su ADN o de su generación. Ellos saben hacer uso de ello y para ellos es más práctico poder desarrollar un texto a través de las diferentes aplicaciones y recursos que ofrece la tecnología. En cada una de las actividades se desarrollaron diferentes textos, como podemos ver en las imágenes que se presentan. A través de un mensaje de texto por WhatsApp, los alumnos desarrollaron un acróstico, el cual lo compartieron como evidencia. Además, otro de los desafíos o habilidades que desarrollaron es que los alumnos, muchas veces para desarrollar la escritura o la expresión escrita, requieren de un instrumento,
requieren de escuchar una canción, requieren de bailar. Después de obtener esa experiencia a través de la creación de escenarios reales, los alumnos llegaron al diseño y presentación de infografías, donde dieron a conocer por qué bailaron, donde dieron a conocer cuál canción escribieron, asimismo por qué utilizaron algún instrumento para empezar a escribir. Es otra forma de desarrollar la producción de textos. Además, también se rescató un elemento importante de los estudiantes. Se partió de la infancia. ¿Qué objeto ha sido de más relevancia y los ha acompañado durante todo este proceso, durante toda esta etapa de su vida? Y como podemos ver en una de nuestras imágenes, el estudiante desarrolló esta habilidad de dar a conocer qué ha sido para él ese objeto a través de una narración, a través de una descripción. Y es importante porque para los estudiantes es más sencillo utilizar la red como medio o bien los recursos que utilizar el cuaderno y el lápiz. Entonces es momento de que en nuestras aulas incluyamos o se incluya los recursos educativos digitales. Esto me llevó a una reflexión que como maestros, muchas de las veces se tiene miedo de hacer uso de estos recursos porque se desconoce cómo funcionan o porque tiene mucho alcance quizás, o porque muchas de las veces nuestros estudiantes pierden la atención al momento de estar con el celular o al momento de estar mandando un mensaje de texto o escribiendo o realizando alguna presentación o póster o infografía. Pero es importante que como maestros se amplíe el concepto de aula ciencia. El aula ciencia, el concepto que se tiene es que el estudiante pueda moverse de un lugar a otro en donde se crea un espacio exclusivo para la asignatura. Pero es momento de incluir los recursos digitales para crear un escenario que aporte a las habilidades y competencias del estudiante. Y al incluir eso va a ampliar el concepto de aula ciencia y no quedará solo en letra muerta como está escrita dentro de los planes y programas. Porque ya se va a crear esos escenarios a través de experiencias reales, a través de ese aprendizaje situado, logrando en los estudiantes potencializar y favorecer la expresión escrita. También me invitó a reflexionar sobre que es necesario estar en constante capacitación y que muchas de las veces como maestros se tiene que dejar de desaprender y dejar de hacer todos aquellos hábitos que se han llevado durante varios años, y es momento de desaprender para poder aprender y poder hacer una transición en la educación y que los alumnos vean la educación con otra perspectiva. Por eso yo hago la invitación a cada uno de los maestros para que hagan uso de los recursos digitales como una alternativa en el aula, porque es momento de llevar estas prácticas al aula. Se llegó a las preguntas centrales a través de las principales preguntas del español, que son ¿qué?, ¿cuándo?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde y por qué? Gracias a la utilización de estas preguntas fue posible atender cada uno de los factores externos, así como los mismos retos que se presentaron durante la aplicación y desarrollo de la propuesta, logrando la capacidad de toma de decisiones sobre cómo se iba a desarrollar el contenido, qué adecuaciones eran necesarias para llevar a cabo cada uno de los temas, así como qué recursos se iban a utilizar. Y de igual manera,
permitió reconocer las habilidades y áreas de oportunidad que como docente se tiene. Que nos va a compartir desde su experiencia qué es la lectura y la escritura. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.